A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días. Estábamos con música de Johann Strauss en una polka, Tristrash Polka. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les hablamos. Aquí en Clarito está. Y esta música pues nos permite introducir el ambiente que se ha creado en el país con el fin del gobierno de Rafael Correa, luego de 10 años en que finalmente se va. ¿Sí? Se va. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero se va. El hecho es que se va y entonces esta música nos permitió un poco representar el ambiente que siente el país de este momento, al momento en que finalmente se termina un periodo. Un periodo largo. Que fue pensado originalmente para 4 años y se alargó a 10. Exactamente. Esa es la razón por haber empezado con Johann Strauss II, tocando la Tristrash Polka. Polka, hay que decir que es una música festiva, ¿no es cierto? Sí, y además es un compositor del siglo XIX, si no me equivoco, Sí, comienzos del últimos años del XIX, comienzos del XX. Sí. Y él nos daba la música para arrancar este programa del día de hoy. Bienvenidos a Clarito está. 1858, para ser exactos, es cuando Johann Strauss publica su Tristrash Polka. Muy bien. Les decimos bienvenidos, Sebastián Oleas, Vicente Albornoz. Muchas gracias por escucharnos a este programa Clarito está. Que justo coincide además con el cambio de mando, ¿no? Coincide con el cambio de mando, sí. 24 de mayo. 24 de mayo. 2017. Es correcto. Así que, bienvenidos y arrancamos con el programa. ¿Cuál es el dato de la semana, Vicente? Tengo un dato de la semana bastante interesante. A ver, dale. 33. O déjame te complico un poco más la vida. Dale. 33 a 10. Podría ser el marcador, no sé. Ahí voy a ofender a... partido de vóley. Podría ser, o del Deportivo jugando contra algún equipo. No. 33, la edad de Cristo, ese es el típico. No, obviamente no. 33, es el número de mineros atrapados... En Chile. En Chile, cuando se... No, tampoco. Tampoco es eso, no. Además es 33 a 10, no es 33. Es 33 contra 10 o 33 a 10. Una batalla campal, no sé, de pandillas. De pandillas, no, sí, podría ser. No, tampoco. Pero no, la verdad es que, a ver, vamos poco a poco. Dale. Empecemos con el Despacito, 10. Como diría el éxito de Luis Fonsi. Exacto, podríamos poner alguna vez esa música. Sí, podríamos. Sí, pero bueno, vamos despacito. Dale. A ver, el año pasado... 2016. El año 2016, el Ecuador produjo, en números redondos, 200 millones de barriles de petróleo. Esa es la cantidad de la producción de petróleo que tuvo el país en el año 2016. Insisto, en números redondos. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto valía cada barril? Bueno, cuando se exportó, los barriles que se exportaron, que no son la totalidad de la producción, los barriles que se exportaron valían $35 cada uno. Estamos hablando del año pasado. Del año 2016, en promedio se vendió en $35 del barril. Es el peor, o sea, este año está mucho más alto. Estamos ahorita alrededor de $45. Podríamos decir que el precio promedio de $35 era un precio para la época, o sea, para el periodo, digamos, relativamente bajo. Correcto. Pero a ver, entonces, produjimos 200 millones de barriles que se vendieron, los que se exportaron, a $35. Ya. Entonces, yo voy a decir, bueno, ese era el valor de cada barril de petróleo. Uh-huh. Y así voy a tener el dato de cuánto valía la producción de petróleo en el Ecuador. En el año 2016. Correcto. Y entonces te puedo decir que la producción de petróleo en el Ecuador el año pasado valió $7,017 millones. Ojo, y con esto no estamos diciendo que eso fue lo que ingresaron. No. Solamente el valor, a precios de mercado, a precios del año 2016. No, al precios corrientes, sí, claro, del 2016, exacto. Lo que valía la producción petrolera, o sea, cuánto valió la riqueza, cuánta riqueza había en el petróleo, ¿no? Entonces, llegamos a que fue $7,000 millones lo que valió. Esa fue la riqueza que el petróleo nos dio el año 2016. No es poco, ¿no? No es poco, son $7,000 millones, un montón de plata. Uh-huh. Pero claro, si tú ves en el año 2012, por ejemplo, 2013, estaba en $18,000 millones la riqueza petrolera, o sea, el valor de la producción. 2 veces. Claro, bastante más del doble. Pero ojo, ya hay que decir que básicamente casi eran el mismo número de barriles de petróleo, ¿no? Sí, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí estaba, digamos. Pero estamos hablando de que era bastante más del doble el valor de la producción petrolera en millones de dólares. Uh-huh. ¿Ya? Entonces,
la pregunta que nos hacemos hoy, que estamos celebrando, sino que estamos marcando el fin del gobierno de Rafael Correa, en estos 10 años, ¿cuánto valió la producción petrolera? ¿Cuánto fue la riqueza que nos vino del petróleo? ¿Cuánto valía el petróleo que produjo el país en estos últimos 10 años? Entonces, podemos hacerlo detalladamente, vemos cuánto se produjo cada año, cuál era el precio de cada año, producción, precio, producción, precio, producción, precio. Y claro, llegaríamos a un valor, pero que no estaría bien calculado. Si sumamos el valor del año 2007, el valor del 2008, el 2009, etcétera, etcétera, no es correcto hacer esa suma. Ya. Porque un dólar del año 2007 no es lo mismo que un dólar del año 2016. O sea, básicamente estás refiriendo a que los precios cambian debido a la inflación. Exacto. Entonces hay que hacer un ajuste de precios y entonces podemos ajustar los precios. Y ahí tendría, y eso es bien interesante el dato, ahí tendrías tú que el valor de la producción de petróleo del Ecuador desde el 2007 al 2016, sumando el valor de la producción ajustada por la inflación, ya te doy el dato exacto, fue de 144 mil millones de dólares. Wow. De dólares del año 2016, porque estamos ajustando por precios. O sea, básicamente lo que hicimos, o sea, el ejercicio es producción 2007, 2008, 2009, 2010 hasta el 2016. Correcto. ¿Sí? Multiplicado por los precios de cada año. De cada año ajustados. Correcto. Y después de ese valor le ajustamos por la inflación en dólares. Ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo que hace que los lvalores sean comparables, básicamente. Sí, son comparables y sobre todo, lo más importante en este ejercicio, sumables, porque estamos sumando manzanas con manzanas o peras con peras. Porque básicamente son los mismos dólares, digamos. Correcto. Entonces podríamos decir que en 10 años de la riqueza petrolera que estuvo en manos del Ecuador, otra cosa es que hayamos hecho con esa riqueza, ¿no? Eso con esa riqueza otra discusión. se pagó gasto público, se pagó costos de producción, se pagó subsidios a los combustibles, es otra discusión, pero ¿cuánto fue la plata que tuvimos? Obviamente nos la gastamos completita, hasta el último centavo. Despacito o rápido, pero nos gastamos hasta el último centavo y más. Pero bueno, la pregunta es, en estos 10 años, en dólares del 2016, para que sea totalmente comparable el asunto, la riqueza que estuvo en manos del Ecuador en su totalidad fueron 143 mil millones de dólares. Wow. Ahora, esa es la típica cifra. Que uno dice, ups, es un número enorme. Sí, claro. Entonces habría que hacerlo. Pero ¿de cuánto me estás hablando, hermano? O sea, aclárate, ubícate un poco. O sea, por ejemplo, a ver, pongámoslo en perspectiva. Al año 2014, digamos, esto sería una vez y medio lo que produjo el Ecuador. Casi una vez y medio lo que produjo el Ecuador en un año. Sí, más o menos sí, sería comparable al PIB del país. PIB del país, una vez y media. Pero estamos hablando es más de un valor de producción, no es comparable con un PIB, pero en todo caso. Pero son 40 mil millones de dólares más del contrato que acaba de firmar Donald Trump con Arabia Saudita para venderles armas. Mira tú, es más de lo que van a pagar los sauditas por las armas que le van a comprar a Donald Trump. Buen punto de comparación. Pero, ¿sabes qué? Cuando uno en la práctica, cuando uno oye un valor de más de 10 millones de dólares, ya te da igual. Entre 10, 20, 100 o 200. Si los tuviera, probablemente a mí no me diera igual. Pero... No, pero cuando uno está esos números astronómicos, te dicen 200 mil millones de dólares, y mira qué montón de plata, ¿no? Y no tienes conciencia de que es una cantidad enorme de dinero. ¿Cómo podemos hacer para hacerle un poquito más comparable a este dato? Ya vamos a volver a ver esto más en detalle, justo cuando volvamos de esta corta pausa, en la que vamos a ver con qué puedo comparar estos 144 mil millones de dólares de riqueza petrolera que tuvo el Ecuador en los primeros 10 años del gobierno de Rafael Correa. Volvemos en un instante. No se olviden. Produbanco. Grupo Promérica. Y estamos de vuelta con su programa Clarito está. Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, quien les habla. Les saludamos. Les damos la bienvenida. Les recomendamos que escuchen a Tristras de Richard Strauss. Una música adecuada para el día de hoy, ¿no? Pero que es un día conmemorativo, digamos. Sin duda. Para algunas personas es alegre, para otras personas no tanto. Sí, pero hemos puesto una polka que es una música alegre para marcar festiva. El final del gobierno de Rafael Correa. Si quieren bailar. Y decíamos, sí, claro, la polka se baila. Pero es complicado bailar, hay que saber. Supongo, ¿no? como bailar el vals también, Creo que es más complicada la polka, porque es más rápida. O sea, es como un tango. El tango es difícil, también es lento. No, creo que es más rápido que un tango. Pero es más rápido. Podemos aprovechar que tenemos una inmensa base de oyentes. Que nos digan, a ver, ¿qué es más difícil? ¿Bailar polka, tango, o vals?
Merengue, cha-cha-cha. No, pues fácil. Cumbia, salsa, no sé si es tan fácil. Díganos, O sea, ¿qué es más fácil de bailar? Que tratemos de bailar es una cosa, otra cosa es que bailemos bien, Vicente. Sí, bueno. Por suerte, Por nadie, suerte, nadie nos ha visto bailando. Por suerte es un programa de radio y no es un concurso de baile. Exactamente. Entonces, estábamos en que después de oír a Strauss analizábamos cuál fue la riqueza derivada del petróleo que tuvo el país en los últimos 10 años y proponíamos una forma sencilla de calcularla, ver la producción del petróleo en el país, ver cuánto valía cada barril en función de los barriles que se exportaron, a qué precios se exportaron, y ajustarle por la inflación y luego sumar los datos. Todos sus valores. Y básicamente llegábamos a que en los 10 años, en los 10 primeros años del gobierno de Rafael Correa... 2007-2016. Correcto. Son 144 mil millones de dólares. O sea, igual es una monstruosa suma. Yo sé que al final del segmento anterior dijimos que como que nos da lo mismo, que son números grandes. Claro. Es monstruosamente grande. Son tan enormes que te da igual. O sea, si yo te hubiera dicho 200 mil, dijeras, wow, qué montón. Qué montón. Si te hubiera dicho 300 mil, dirías, wow, qué montón. Y básicamente hubieras quedado diciendo, wow, con cualquier número cifra grande. mayor, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, son 144 mil millones de dólares. Y la pregunta es, ¿cuándo tuvo el país tanta riqueza? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que va a ser comparable. Esa es la comparación. Entonces podemos hacer exactamente el mismo cálculo desde el año 2006 para atrás. El 2006, el 2005, el 2004, el 2003, el 2002, el 2001. Y entonces empiezas a sumar la riqueza petrolera del Ecuador de la época antes de Rafael Correa. Y claro, te encuentras con precios más bien bajos del 2005 para atrás, a precios muy bajos en los años 90. ¿Puedo hacerte una comparación ridícula de la cifra esta? Bueno, es ridículo. Simplemente te puedo hacer una comparación. Sí, pues, es que es ridícula, básicamente. O sea, imagínate un trabajador que gana $375 mensuales. Ya. Para recibir ese ingreso de 144 mil millones, necesitaría trabajar cerca de 389 mil meses y un poquito más. 389 meses. Déjame... ¿Y eso dividido para 12? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos años debería vivir una persona para esto? Suponiendo que trabaja desde el día... Una persona que trabaje durante 32.432 años con un salario básico unificado lograría juntar estos 144 mil millones de dólares sin gastar un centavo. Necesitamos algo así como 4 personas que más o menos desde que Moisés cruzó el mar Rojo hasta hoy hayan trabajado todos los días ganando sueldo básico y no hayan gastado un centavo. Un solo centavo, que se hayan ahorrado. Por ahí llegaríamos, ¿no? Más o menos. 144 mil millones. Exactamente. Ahí, más o menos. Entonces, poco complicado. Es un montón de plata. Un montón de plata, un montón de meses. Pero a ver, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuánta fue la riqueza que por petróleo pasó por las manos de los ecuatorianos en los últimos años, ¿no? Y decíamos son 144 mil millones de dólares. En los últimos 10 años, correcto. Producción petrolera a precios corrientes, después ajustada por inflación. Ajustada por inflación. Ya, entonces la pregunta es, ¿y cuándo tuvo el Ecuador una riqueza como esa? De ahí es entonces empezamos a sumar, bueno, ¿cuánto hubo en el 2006? Te cuento, hubo 11 mil millones. ¿Cuánto hubo en el 2005? 9 mil millones. Y el 2000, por ejemplo, si tú ves cuánto hubo en el 98... En 1998 fueron 1.800 millones. Y así fuimos hasta que logramos igualar. Y sumamos un año y otro, y buscamos información y rebuscamos información y analizamos los precios hasta que finalmente logramos llegar a que si es que sumas la riqueza petrolera que tuvo el Ecuador desde que arrancó la producción petrolera en el 74, o sea, para ser exactos, un año después de que arrancó, porque arrancamos a mediados del 73. Si sumas la riqueza petrolera del 74 al 2006, o sea, hasta que empezó el gobierno, hasta el último año antes del gobierno de Correa, si sumas la riqueza petrolera desde 1974 hasta 2006, o sea, si sumas la riqueza petrolera de 33 años. 33 versus 10 ahí. Ese es el dato de la semana. Perfecto. 33 versus 10. Yeah. En 33 años, desde el 74 al 2006, son 33 años, si hacen el cálculo sale 32, pero hay que sumar el año que arrancó. Hubo una riqueza petrolera de 145 mil millones de dólares. Versus 144 es bastante comparable. Es menos de un 1% de diferencia entre el uno y el otro. Entonces, es comparable la riqueza petrolera del año, de los años 2007 a 2016, 10 años de riqueza petrolera. Con la riqueza petrolera, con la plata no la plata, pero la riqueza que estuvo en manos del Ecuador en los 33 años que van desde el 74 hasta el 2006. Wow. Casi voy aquí a revelar un secreto
muy guardado. Sebastián Oleas es menor que yo. Bien. Y esto es Pero tampoco tanto, casi, ¿no es cierto? no, es un año, Tampoco, pero, sí, pero esto es tampoco tanto. casi desde que Sebastián Oleas nació Bueno, yo tenía... hasta el año 2006. O sea, cuando el boom petrolero, el primer boom petrolero llegó al Ecuador, yo tenía 4 años. Más o menos desde ahí, desde el 74 hasta el 2006, si sumamos la riqueza petrolera, esa riqueza que estuvo en manos del país y que la usamos en carreteras, en burocracia, en subsidios, en hidroeléctricas, en lo que sea, o en consumirnos o en farrearnos. O sea, el primer boom petrolero. El primero boom petrolero, más los años 80, más los años 90, más la primera mitad de la primera década del siglo XXI. ¿Es equivalente? Es En equivalente términos de- esa riqueza petrolera a a la riqueza petrolera de los 10 años de Rafael Correa. O sea, básicamente es un montón de mucho más plata. Muy bien, muy bien. Esa es la manera correcta de utilizar la gramática. Es un Totalmente, montón de es un mucho más español plata. perfecto el que está. Un montón de mucho más plata. Muy bien. Es un montón de mucho más plata. Por favor, anoten eso y incluyanlo en su... Entonces, Sujeto. el dato de la semana era 33 contra 10. Y eso es un poco lo que queremos dejarles a ustedes, queridos amigos, porque si a mí de aquí en media hora me preguntas cuánto era el dato de la riqueza petrolera del 2006 al 2007, te diría, espérate, enciendo la computadora, porque me voy a olvidar de este dato de 144 Pero es más fácil mil millones de acordarte. dólares. Pero es más fácil. Claro, es más fácil. Es los 10 años. Los Des- 10 años Del 2007 al del 2007 al 2006. La riqueza petrolera con la que contó el Ecuador es equivalente a los 33 años anteriores. Es decir, del 2006 al 74, básicamente. Casi. Es la mitad de la riqueza Y ahí petrolera me que queda hemos una tenido duda, en el país. Vicente, porque obviamente el primer boom petrolero, años 70, Ujú. nos farreamos del primer boom petrolero porque después Sí. tuvimos 2 Sí. décadas perdidas, por la razón que sea que hayamos discutido eso. Y podríamos llegar a afirmar que nos farreamos también el segundo boom petrolero. Me parece evidente que Sí. nos forreamos del segundo boom petrolero, porque lo interesante es que terminado el segundo boom petrolero, el país tiene más deudas. Más deudas. Ya vamos a ver. El país no ha cambiado su estructura productiva de una manera positiva, ¿no? Exacto. O sea, el famoso cambio de la matriz productiva, Eso es bueno, claro eso que es- sí se dio. Claro que sí se dio. El país ahora tiene más centros comerciales, por ejemplo, y eso es un Pero ¿dónde cambio en está? la estructura productiva. No es la que se quería que haya, Claro. pero la hubo. Hubo un cambio en la estructura productiva y hoy tenemos más restaurantes de lujo y más centros comerciales. Muy bien. Volvemos luego de una corta pausa y les dejamos nuevamente con unos segundos de esa agradable música, la Tristrash Polka de Johann Strauss II. Muy bien. Ya volvemos. Volvemos, queridos amigos, estamos en Clarito Está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos amablemente. Y además les invitamos a que visiten nuestra página de Twitter, @Clarito Está, El Facebook. y nos visiten en Facebook, Clarito Está, programa de radio con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y ahí, por favor, sugerencias, críticas. Ideas, Ideas. temas que les gustaría que tratemos. Sí. Los halagos tampoco nos molestan. No nos molestan, No, es más, ni nos ofenden. nos hacen felices. Nos en hacen realidad. felices, la verdad. En el fondo somos unos seres humanos débiles. Débiles y que tenemos un ego ahí. Pero tratamos de mantener controlado nuestro ego. Sí, pero, Sí, pero siempre sí, es bonito que te lo Sí, digan. sí, es verdad. Pero en serio, fuera de broma, si es que tienen sugerencias o ideas para futuros programas, Son bienvenidos. Son bienvenidos. sí, Son por favor. bienvenidos. Oye, estábamos hablando antes de irnos a la pausa de la cantidad de plata que recibimos en los últimos 10 años comparado con la cantidad de plata que recibimos en los 33 años anteriores a los últimos 10 años. Llegamos a la conclusión de que era básicamente lo mismo. En Lo que- términos de ingresos petroleros, ¿no es cierto? más que la cantidad de plata, no, la riqueza. La riqueza petrolera. La riqueza que hubo derivada del petróleo entre el año 74 y el año 2006 es muy comparable, es muy similar en monto que la riqueza que tuvimos del 2007 al 2016. Ah, mira, se me ocurre una cosa. Adelante. Básicamente, este número que vamos a... En 43 años Ujú, en 43 años. hemos logrado alrededor de 300 mil millones de dólares en riqueza petrolera. Muy bien. ¿Perfecto? Sí. De esos 300 mil millones de dólares en riqueza petrolera, La mitad. la mitad corresponde a un tercio del O sea, tiempo. estos últimos 10 años. A últimos 10 años. Me gusta mucho esa comparación. En 40... Una cuarta parte del tiempo versus 3/4 partes que nos llevó juntar la otra mitad. La otra mitad. Eso Muy podría bien. ser el ejercicio. Podríamos ¿cierto? decir entonces que en los últimos 43 años, Ujú. la riqueza
derivada del petróleo, es decir, valorar cada barril producido por su precio internacional y otra cosa, cómo le usamos, ¿no? Había que pagar. Esa es otra discusión. Sí. Es otra discusión. Pero la riqueza que es derivada del petróleo que tuvimos fue poco menos, pero de 300 mil millones de dólares. Sí, un montón de plata. Es un montón de plata, 300 mil millones de dólares, además millones de dólares del año 2016. Sí, traídos a valor presente. Y básicamente la mitad de esa riqueza la tuvimos en los últimos 10 años. Sí. Y la otra mitad nos En duró los alrededor anteriores de 33. 3 años. En los anteriores 33 años. En menos de un cuarto del tiempo tuvimos la mitad de la riqueza. Exactamente. Entonces, para que dimensionen un poco la cantidad de riqueza que tuvimos. Ahora, ¿esa riqueza a dónde se fue? Claro, se fue obviamente a cubrir los costos de producción, se fue a pagar los subsidios y se fue a pagar gasto público de todo tipo, ¿no? Gasto público de Y ojo, corriente, gasto público en los últimos 10 años y en los 33 años anteriores. No, obvio. Sí, La riqueza petrolera en general, ¿no? Se ha ido a pagar gasto público corriente, gasto público de profesores, de policías, obras útiles, obras inútiles, burócratas buenos, burócratas obras malos. que se llueven, obras que no se llueven. Obras que se van con la lluvia, obras que no se van con la lluvia. Yo qué sé, desde la central hidroeléctrica de Paute, que fue en los años 70 y comienzos de los 80, hasta las últimas carreteras que se han construido en el país. O las últimas centrales hidroeléctricas, Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. Correcto. Todo eso. Y claro, las sabatinas. Sí. Las sabatinas se pagaron con esto, en parte. También se pagó en parte con esto ¿cómo se llama esta cancha de fútbol de ni sé cuántos miles de hectáreas que aplanaron en Manabí? Ah, esa que hicimos, claro. La refinería que nunca fue. La refinería que nunca fue. El Aromo, sí, ahí el Aromo. Supongo que se pagó en parte con esta riqueza petrolera. Y claro, una buena parte de esta riqueza petrolera se fue ni más ni menos que por el escape de tu auto, el mío y el del resto de ecuatorianos. Claro, literalmente quemamos parte de esa riqueza petrolera. Nos quemamos la riqueza petrolera porque se fue en subsidios a los combustibles, ¿no? Que en este gobierno han sido más altos que nunca en la historia. O sea, en valor, no es que se han ajustado los subsidios ni nada, sino es que simplemente por la relación, digamos, sube el precio del petróleo y no para sube el precio de la mantener los gasolina. para mantener los subsidios hay que gastar más, simplemente. Entonces, tenemos que este petróleo se fue, pues... Se fue en la cocina de gas, y se fue en el barco pesquero, y se Inclusive fue se generando ha bebido energía en las hidroeléctrica más cara, térmica. Inclusive se ha venido en las cocinas de inducción. En parte sí, a través de la energía eléctrica generada por... Y también del gasto en publicidad para promover las cocinas de inducción, la publicidad para el cambio de la matriz productiva y todas estas cosas. Y también se fue en el aeropuerto de Santa Rosa. Que no sirve para nada. Y en el aeropuerto de Tena. Que no sirve para nada. Pero también se fue en el puente de Bahía. Que sí sirve. Que sí sirve. Por ejemplo, Bahía San Vicente. Exacto. Entonces, ahí se fue esta riqueza, ¿no? En todo lo que hemos nombrado y en más cosas. Claro, pero ahí tú dijiste algo, creo que fue en el primero o segundo segmento, era básicamente, se fue todo. Y más. Y faltó. Sí. Y nos gastamos más de lo que teníamos. Sí. Sí. Y esto ya hemos hablado en programas anteriores, ¿no es cierto? Voy a dar los datos oficiales, ¿no? Dale. Los datos oficiales es que cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, la deuda pública era 14 mil millones de dólares. Ya. 14 millones, perfecto. Y ahora que está terminando el gobierno... Una décima parte de la esa riqueza riqueza petrolera de los 10 años. Buen punto. Muy bien. Pero bueno, sí. Y ahora está terminando la deuda oficial. La reconocida. No se ha publicado el último dato a mayo, pero estamos hablando de unos 41 mil millones de dólares. O sea, básicamente se multiplicó por 3 y más. Así, más o menos por 3 y medio, Ujú. una cosa así, ¿no? Entonces, es importante tener claro estos números, ¿no? Tenemos una deuda que pasó de 14 mil a 41 mil Claro, millones de dólares, Y ahí ¿no? creo que es bueno hacer un punto de inflexión. Oh, qué palabra tan culta. Claro, ¿ah? lo que pasa es que se Sebastián produce- nos demuestra que es un tipo culto porque dice un punto de inflexión. Un punto de inflexión, claro. Este es como para reponer la idiotez que dije hace un momento, ¿no es cierto? Es que destruí el idioma. Sí, ya. Entonces, vamos a hacer un punto de inflexión. Y básicamente, ¿por qué hubo un punto de inflexión cuando renegamos de nuestra deuda en el 2008-2009? Pues Sí, básicamente la deuda estaba cayendo, venía cayendo desde la gran crisis del 99, venía cayendo hasta el 2009 la deuda, Exacto. básicamente. Y desde ahí la deuda vuelve a crecer. Y ojo, y ahí hay que decir que en el 2008 calificamos un tramo de la deuda como ilegal e ilegítima. Y en 2009 no la pagamos y después la renegociamos, etcétera. Pero lo interesante es que cuando empezó el gobierno de Rafael Correa teníamos una deuda de 14 mil millones de dólares. Los primeros años bajó un poquito, llegó a 12 mil millones de dólares. Ya se redujo. Casi 13, 12, 800, se redujo un poquito, pero después, sobre todo desde fines del 2009,
volvió a crecer la Y deuda. ojo, y esto en un contexto de precios del petróleo, pero altísimos. Sí, bueno, altísimos para la historia. que son los que nos dieron esta riqueza petrolera de hace un rato, ¿no? Entonces, había muchos recursos de orden petrolero, o sea, de origen petrolero, Ujú. pero no alcanzaba. Correcto, porque nos gastamos todo lo que pudimos del petróleo Y más. y más. Porque ya te decía, la deuda creció de 14 a 41 mil millones de dólares. Claro, y aquí obviamente no vamos a decir si, o sea, sí, creo que sí vamos a decir, si fue un gasto bueno o malo. Sí, pero creció, se multiplicó por un poquitito más de 3 la deuda, ¿no? Sí. ¿En qué se fue? Una vez más podríamos enumerar todas las cosas en las que se gastaron antes. Pero al final del día, el tema es que terminamos con mucho más deuda que eventualmente hay que pagar, ¿no es cierto? Con Sí, otra pero coyuntura aquí lo relevante es, tuviste un montón de plata y no te alcanzó. y te lo gastaste todo y más. Y más. Y eso es quizás la herencia central que deja el gobierno de Rafael Correa. Claro, y se para la el deja, país. y se la deja a Lenín Moreno, ¿no? Hay que decir. Claro, a Lenín Moreno. Y Y justamente Lenín Moreno vamos a hablar compartirá de... con nosotros esas penas. Vamos a conversar justamente de las perspectivas que se vienen después de que termina estos 10 años y medio, Ujú. en que lo central fue tener mucha riqueza petrolera, gastarse todo Ujú. y más. Y más. Volvemos en un instante, amigos. Pero no se olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en su programa Clarito Está. Sí. Síganos en Twitter, ¡Clarito Está. Búsquenos en Facebook, Clarito Está, programa de radio. Y estábamos hablando de una etapa que se cierra el día de hoy. Empezamos con música ¿de qué era? De Johann Strauss. 1858, Tristrash Polka. Tristas Polka, una música que nos pareció adecuada para el ambiente que vive el país cuando se terminan 10 años de un gobierno que básicamente tuvo una inmensa riqueza petrolera. Gigantesca. Se gastó todo eso Y y, más. se gastó más. Ujú. Y yo había dado un dato que Sebastián lo quería ampliar y detallar. Un dato que básicamente decía que la deuda pública en el Ecuador pasó de 14 mil millones de dólares a comienzos del año 2007 a aproximadamente, la oficial, ¿no? Sí, la reconocida. La oficial, a más o menos 42 mil millones que suponemos que cerrará el mes de mayo. O sea, se multiplicó por 3. Ya. O sea, si esto lo ponemos en términos per cápita, suponiendo que tú y yo vamos a pagar esto. O sea, estás dividiendo Estoy dividiendo esta deuda para el número de habitantes. de cada fecha, De cada respectivamente, fecha, ¿no? ¿cierto? Entonces, supongamos, aquí voy a extrapolar, supongamos que éramos solamente 14 millones de habitantes en el... Sí, más o menos debemos haber sido ¿En el 2007? Sí, por ahí debe haber estado. Básicamente en el 2007 cada uno de nosotros debía alrededor de $1,000. $1,000. La deuda por habitante era de $1,000 en el 2007. Sí. Y después vino un 10 años periodo después. de inmensa riqueza petrolera, ¿Correcto? en la que, como vimos, nos llegaron casi, o sea, 144 mil millones de dólares ajustados por inflación. Ujú. Una cantidad inmensa, como vimos. Entonces, arrancamos el 2007 con una deuda de $1,000 por habitante, Ujú. Y terminamos en 2017, y después de una inmensa riqueza petrolera. correcto, con una deuda por habitante de alrededor de $2,600. Cada ecuatoriano, ecuatoriano. debe 2.600 O sea, dólares exacto. per cápita. Per cápita. O sea, el ecuatoriano que nace no viene con palanqueta bajo el brazo. Eso era lo que pancito. se decía en el pasado, ¿no? Sí, viene ahora con $2,600. Debe. Además hay una cosa, ¿no? Entra con un pasivo, Como digamos. la deuda está creciendo, crece mucho más rápido la deuda que la Que la población. población. Muchísimo más rápido. Exactamente. La población que estará creciendo en el Ecuador al 1,5%. Ya ponle 2%. 1,8, casi 2%. Ya, digamos. entre 1,5% y 2%, la deuda crece muchísimo Muchísimo más que eso. Sí, bueno, de hecho, hace un par de programas hablamos de que la deuda de marzo a marzo Claro, había crecido en casi 5%. Entonces, entre marzo 2016, Ujú. comparando marzo 2016 Sí, sí, a sí. marzo 2017, habíamos dicho que la deuda había crecido en 65%. No, No, eso, el gasto, perdón, no, el no. gasto. La de lo deuda- cual la mitad fue deuda. Claro. Sí, perdón. Sí, Claro. pero claro, tenemos que entonces que la deuda creció significativamente, más rápido que la población, y cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, más o menos en números redondos, cada ecuatoriano tenía si dividías la deuda por el número de ecuatorianos, la deuda per cápita, Ujú. es súper culto uno cuando habla en latín. Sí. Per cápita. Suena así Per súper cápita, inteligente, ¿no? ¿no es Sí, cierto? sí. Sí, Ad honorem. por suerte nos oyen, pero no nos ven las Pero caras. no nos ven las caras, no somos. Es más, Tú deberíamos tenías- poner a Joan Jett y la mala reputación. Porque tenemos mala reputación en este programa, Exactamente. puede ser. Exacto. Pero $1,000 por habitante.
Y ahora, después de esta inmensa riqueza petrolera, después de los 144,000 millones de dólares ajustados por inflación, ¿qué es lo que valía la producción petrolera desde el 2007 al 2016? Resulta que ahora, por habitante, $2,600. Casi el triple. El triple. Claro, no se triplica porque crecen los habitantes también, Sí, ¿no? exacto. Pasa de Pero 1,000 a en todos puntos es 2,600. eso. Pero igual sigue siendo, cada habitante está más endeudado de lo que estaba el habitante del 2014. No, o sea, el 2007. Muchísimo Sí. más endeudado. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para pagar esa deuda? Porque igual, eventualmente se tiene que pagar. Claro, ¿No es cierto? evidentemente. Entonces, ¿quién va a pagar esa deuda? Los mismos habitantes para los que dividimos la deuda total, obviamente. Más todos los que nazcan en el Para futuro. los que vengan después. Claro, o sea, básicamente el que viene ya viene endeudado. Voy a usar uno de esos lugares comunes repetitivos. Qué bueno, repetitivos, pero vas a decir una cosa repetitivos. terrible. Veo que estás pidiendo No, perdón al contrario, antes de empezar. voy a decir una cosa tan repetitiva que la gente va a decir, ay, qué creativo el man. Claro, exactamente. ¿No? Estamos hipotecando el futuro. Bien, Vicente, nunca había escuchado esa frase. Pero es que es la verdad. Exacto. Es que se ha endeudado muchísimo el país. El último año son 7,000 millones más que creció la deuda en los últimos 12 meses, 8,000 millones. Obviamente, ahí en ese cálculo que hicimos de los 143,000 millones, Sí. no estamos tomando en cuenta todos los ingresos por petróleo del petróleo que está por producirse, Claro, obviamente el petróleo que vendrá. que está prevendido. Mucho de eso ya está comprometido. Correcto. No estamos calculando que una parte de la riqueza Futura. está ya futura, ya está. Ya está contabilizada en los ingresos, ahora ya Creo que está la palabra gastada. creo que si tuviéramos un abogado aquí nos diría que no es hipotecado, sino pignorado o algo así. Pero básicamente está usado de garantía. Esta palabra, pignorado, muy bien. Creo que esa es la palabra. Podemos, Esta del pignorado está al mismo nivel de agiotista. Tenemos dos consultas para nuestros queridos oyentes. La una es, ¿qué es más difícil de bailar, el vals, la polka o el tango? ¿O el tango? Por favor, necesitamos de alguien que sepa mucho de las tres Claro, y cosas. que sepa bailar, no como Sí, nosotros. que sepa cantar, que sepa bailar. Está bien. Que sepa contar mejores chistes que nosotros también, por favor. Entonces esa es la consulta número uno que tenemos. Y la segunda, cuando uno utiliza de garantía para un préstamo un bien No realizado todavía. no realizado por un lado y además un bien mueble, ¿no? Porque Claro. no estás hipotecando un edificio o una casa o un terreno, sino Estás un bien que va a hipotecando- ser móvil. O sea, es como hipotecando la cosecha de algo en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, es como hipotecando los muebles, pero que se van a producir en el futuro. Entonces, Exacto. un bien mueble en lugar de inmueble. Muy bien. ¿Es eso una hipoteca o es eso una pignoración o algo así? Bueno, por favor. Esto me parece una pregunta que un buen abogado lo podrá contestar. por favor, La otra necesitamos un gran bailarín. Un gran bailarín. Desháznos en estos temas, por favor. Sí, escríbanos a @clarito está en el Twitter o en el Facebook también pueden buscarnos. Entonces terminamos en que ha habido un periodo de enorme riqueza petrolera que, como vimos en 10 años, la riqueza que estuvo en manos del Ecuador, no del gobierno únicamente, pero Del Ecuador. claro, en gran parte del gobierno. No, digamos que él administraba, digamos. Pero en manos del Ecuador fue equivalente en estos últimos 10 años a lo que recibimos en los 33 años anteriores. O sea, digamos, hagamos el ejercicio del 74 al Al 2006, Correcto. los ingresos la riqueza La petrolera, riqueza petrolera. es equivalente a la riqueza petrolera del 2007 al 2016. Correcto. Así de sencillo. 33 años es comparable la riqueza de 33 años con la riqueza de 10 años. Ujú. Pero después de en ese periodo de inmensa riqueza petrolera, nos endeudamos. Claro, pasando el endeudamiento per cápita de alrededor de $1,000 por cabeza en 2007. En realidad es de diciembre de 2006 ese dato. Exacto. Hasta mayo. 2000, sí, abril. 2.600 para mayo, que suponemos que cerrará en 42,000 Yo millones de veo, dólares. y aquí hay que la decir- deuda oficial, La la deuda reconocida. oficial, porque también hay un montón de deudas Que no como está. no oficiales, como no reconocidas. Y con eso, y les vamos a dejar oyendo una vez un par de acordes de Tristras Polka de Johann Strauss de mediados del siglo XIX. Que tengan un feliz 24 de mayo. Les deseamos un feliz 24 de mayo y que mañana amanezcamos con un presidente distinto al que hemos tenido en los últimos Los 10 10 años y años. medio. Muchas gracias, Muy bien. queridos amigos. Una buena semana. Chao.